Hola, ¿qué tal, apreciados DevOps, futuros programadores y también aficionados a la programación? Ya comenzamos a ingresar a una parte avanzada de la programación orientada a objetos. De seguro ya has descargado y tiene a manos tus capítulos del libro Todo en Uno, nivel 1, Fundamentación, Desarrollo Web con casos de estudio. Estamos en la sección del nivel 1, específicamente con el tema de programación orientada a objetos con C Sharp. Vamos entonces a nuestro contenido y estamos ya en el capítulo 4, los objetos, principios de la programación orientada a objetos, y entramos en la parte que corresponde al caso de estudio para desarrollar los siguientes video tutoriales. Este laboratorio lo tienes a mano, lo puedes descargar entonces de mi blog, blado.net, que es completamente gratuito. Este caso de estudio, que a propósito coincidencialmente lo he encontrado en internet, desarrollado de distintas maneras, con diferentes técnicas y también con diferentes estilos de programación, tiene como propósito aplicar lo que has aprendido hasta este punto y desarrollar el análisis de la implementación de este caso. Como observaste en los primeros capítulos del libro, existe siempre una serie de actividades básicas de análisis para poder enfrentar o afrontar el análisis y diseño de un sistema de información. Dentro de esas actividades encontramos la primera actividad, que es la identificación de las entidades del modelo, y es decir, las clases que finalmente van a ofrecer todos los servicios que requiere el cliente o el usuario. Como actividad número 2, entonces, definiremos las características de las clases, como viste en el apartado anterior, la lección de introducción a clases. La tercera actividad se relaciona con las relaciones que vamos a desarrollar en los diagramas de relación, y para la siguiente lección, con la introducción de AUML como herramienta case o de análisis más extendida y más popular. Y finalmente la actividad número 4, que tiene que ver con la documentación y todo lo relacionado con reglas, restricciones y específicamente los requerimientos no funcionales. La primera parte, entonces, cuando iniciamos el diseño de un sistema de información, una aplicación, desarrollo de software, como quieras denominarle, es obtener las historias de usuario, los requerimientos que el usuario espera obtener con el desarrollo del sistema de información o su software. Aquí entonces encontrarás la narración inicial de lo que tiene que ver con los requerimientos que conseguimos personalmente con el experto o con la persona encargada para obtener los conocimientos que necesitamos entonces de las políticas, los procedimientos, las tareas, las funciones que va a necesitar la organización. Y en el relato vamos, en la medida que lo leemos, marcando las entidades o las clases que se detallan o marcan en color rojo. Generalmente son sustantivos para crear clases iniciales. En color azul vas a encontrar los servicios o los estados que va a tener nuestros objetos. Y generalmente se distinguen porque son potenciales métodos y servicios expresados en verbos infinitivos. También vas a encontrar en amarillo todo lo que tiene que ver con los atributos, campos y potenciales propiedades de las entidades que están en rojo. Entonces, una vez definido este conjunto que vamos a plasmar enseguida en nuestro laboratorio paso a paso con C Sharp, visualstudio.net, entramos entonces a hacer un resumen de lo que debemos modelar o diseñar en una plantilla para clases, servicios y atributos. En este caso estamos como demo seleccionando el requerimiento número 4, que corresponde al dominio del sector financiero, específicamente para manejo diario y registro de cuentas. Y entonces, como parte de los servicios, como encontraste en esta parte, voy a dividir aquí la pantalla. Si observas, en esta tabla estamos registrando los servicios que los hemos señalado o marcado en color azul. Y estos son registrar los datos del cliente, registrar cliente. También tenemos abrir una nueva cuenta, abrir cuenta. Encontrarás registrar depósitos y retiros, registrar depósitos, consignaciones y retiros de efectivo. Reportar también movimientos, que lo encontramos entonces bosquejado en la historia de usuario, en los requerimientos, como reporte de los ahorros. Reporte de los intereses ganados. Esta también es una tarea que debemos desarrollar. Y nuevamente por acá se solicita un reporte de otro tipo de movimientos que vienen siendo exactamente
estos servicios igual a los que ya hemos establecido inicialmente. Como parte de los atributos, entonces indica aquí que se están señalando en amarillo y vas a encontrar, por ejemplo, el nombre, ciudad y teléfono inicialmente del cliente. Vas a encontrar también atributos como la cantidad, la fecha y el concepto de la transacción que hemos entonces registrado en esta columna, el número de cuenta y muchos otros atributos. En la lectura vas a encontrar que la apertura de la cuenta podrá ser de ahorro o corporativa y que posee manejos distintos. Entonces, para aplicar el concepto de herencia, hemos definido una clase base cuenta, de la cual entonces heredarán la cuenta empresa o la cuenta también, podríamos colocar aquí cuenta corporativa. Y cuenta de ahorros. Ambas tienen diferentes tareas, diferentes campos, pero ambas tienen también campos comunes, como vimos en el video de introductorio a la herencia, que vamos a ubicar entonces en nuestra clase base. Tenemos la clase base de la que heredarán las clases derivadas. Y los requerimientos funcionales, aquí puedes leer este tema para comprender en qué consiste fundamentalmente los requerimientos funcionales que vamos a atender en el siguiente video. Finalmente, entonces, debemos desarrollar una planilla para requerimientos funcionales y listamos, le colocamos un ID que distinga el requerimiento 001, que va a hacer referencia entonces a la apertura de la cuenta o mejor al registrar el cliente. Para el registro del cliente, entonces, es que es el requerimiento 001, requerimiento funcional. Hacemos la breve descripción, qué entrada entonces tiene ese requerimiento y qué salida se va a generar. Y así sucesivamente. Entraremos entonces a desarrollar este caso de estudio y la idea fundamentalmente es llegar a este modelo que nos entrega el arquitecto o el analista de software, o que en su caso pues podríamos ser nosotros mismos como programadores. Este entonces nos está mostrando la estructura básica de nuestras clases, de sus campos definidos y los métodos, tareas o actividades o servicios. Y una interfaz independiente que hace las veces de intermediaria entre todos los mecanismos internos que corresponden a nuestras clases. Y también especificaremos la herencia de las clases derivadas, cuenta corporativa, cuenta de ahorros, y a su vez entonces que heredan de la cuenta base. Muy bien, entonces, no siendo más con esta introducción de lo que debemos desarrollar, bosquejemos en nuestro paper las tareas para este caso de estudio, el paso a paso, la descripción, el análisis de lo que tiene que ver con el caso de estudio gestión bancaria. Entonces tendremos una clase, ahora las veces entonces, de interfaz. No confundas este término con el término interfase, que lo veremos más adelante. La interfaz hace alusión a la ventana a través de la cual el usuario o el cliente se comunica con el sistema. Esta clase de aquí será nuestra clase base de todo el modelo y le hemos llamado entonces cuenta. Y tendrá entonces aquí unos campos, como vimos en videos anteriores, comunes al resto del modelo. E igualmente también aquí tendrá una serie de eventos, estados, tareas o métodos, también comunes al resto del modelo. Y así entonces podremos crear dos clases, todas estas clases como archivos independientes. Y este archivo entonces va a manejar exclusivamente lo que tiene que ver con la cuenta de ahorro, que tiene políticas y manejo diferente a la cuenta corporativa o empresarial. Y ellas a su vez entonces van a heredar los campos comunes y los métodos comunes para no replicar los mismos campos y métodos en el resto del modelo. Entonces, tenemos que la cuenta de ahorros y la cuenta corporativa van a tener campos distintivos o propios de cada una de estas clases. Y ahí, al igual también va a tener métodos, servicios comunes a cada una de ellas. En ese orden de ideas, entonces, ya visualizando la primera parte de nuestro análisis, la serie entonces de pasos que debemos completar. De acuerdo al análisis que hacemos,
el primer paso o la primera actividad, como viste en el libro, lo encontramos acá, resumida. Esta actividad tiene que ver con la identificación de las entidades que acabamos de hacer. Y la segunda actividad son las características, las relaciones y la documentación. Entonces, ya hemos definido las entidades que hacen las veces de las clases. Vamos entonces a diseñar clases en archivos independientes y que encontramos entonces en los requerimientos de usuario las historias de color rojo. De color entonces amarillo encontramos las características. Las encuentras allí relacionadas en tu libro guía. Están marcadas de amarillo. Y cada una de nuestras clases va entonces a tener características específicas. La tercera actividad que vamos a desarrollar es la definición de los métodos, tareas, servicios o funciones. Y esa está marcada de color azul. Esta parte de aquí hasta aquí, vamos a desarrollar el primer video y vamos a agregarle entonces al nombre la versión 1 de nuestro aplicativo. Agregaremos acá también, no podemos pasar por alto, los constructores en la versión 1. Miremos cómo desarrollar esos constructores. Vamos a aplicar un primer concepto en la versión 2 a continuación de los anteriores, el encapsulamiento. Miremos entonces cómo aplicar encapsulamiento a la versión 1. En la versión 2 lo haremos. Como punto número 6 o paso número 6, vamos a aplicar una vez implementada el encapsulamiento. Obviamente de este se va a derivar el punto número 6 o el paso número 6, que viene siendo prácticamente el mismo número 5, porque el compilador va a obligarnos a desarrollar entonces los métodos. Recuerda que esto se conoce como métodos accesores, que lo vimos en el capítulo 4. Posteriormente, en este análisis y siguiendo la lógica, como paso número 7, aplicaremos otro principio, el principio de polimorfismo. Practicaremos también en un video final con otros ejemplos este principio, que no tiene mucha ilustración en internet, pero vamos a tratar de ampliarlo lo mejor posible. Número 8, voy a pagarles una deuda técnica que tiene que ver con un generador de número de cuenta. Verás entonces por qué es importante hacer un ajuste aquí para refactorizar nuestro código. Haremos una introducción a las listas en C# y con eso entonces vamos a implementar los reportes que solicita el caso, tabulados por supuesto, donde desplegaremos el movimiento por fechas de tanto los retiros como los abonos del usuario. Vamos entonces a continuar con el diseño de la solución, la implementación de los requerimientos funcionales y todo lo que tiene que ver con los conceptos que has estudiado hasta este punto de programación orientada a objetos. Bien, vamos entonces a continuar con el desarrollo de este requerimiento para el caso de estudio, que nos pide modelar las clases solicitadas. Es la primera parte de nuestro análisis. Implementaremos este diagrama, que normalmente lo hacemos en herramientas Case, UML, o también lo podemos hacer directamente con la utilidad que vimos en clases pasadas de introducción a la herencia y clases de un componente que podemos agregar a nuestros proyectos de Visual Studio. Abramos entonces nuestro entorno de programación, aplicación de consola.NET Framework. Vamos a ubicar aquí un nombre apropiado para nuestro proyecto, gestión bancaria. Vamos a señalarlo como la versión 1. Como indicamos entonces en la introducción de este proceso, crearemos archivos independientes para cada una de las clases que hemos identificado en nuestro caso de estudio. Inicialmente vamos a cambiarle el nombre
Se puede dejar como program, pero dejemos un nombre más alusivo a la tarea que cumple esta clase, que se llamará entonces clase interfaz, que es la clase que usa el sistema para comunicarse con su entorno, con el cliente, con el usuario. Agreguemos a nuestro proyecto un nuevo elemento. En este caso, crearemos entonces el primer archivo clase que se va a llamar cuenta y que ya definimos como la clase base de todo nuestro modelo. La haremos pública por efectos de la herencia que vamos a aplicar. Ya tenemos la primera. El modelo nos dice y los requerimientos que debemos crear entonces las otras dos clases vistas en nuestro análisis. Ahorros. Cuenta corporativa. Bien, ese es el primer paso que bosquejamos al comienzo del video, que era implementar las entidades que hemos detectado en el proceso de análisis, paso número 1, entidades. Y ahora entonces entramos a aplicar la herencia de estas dos clases, cuenta ahorros y cuenta corporativa, como derivadas de la clase base que se llama cuenta. Igualmente para la cuenta ahorros. Ya con este sencillo paso podríamos agregar a nuestro proyecto un diagrama de clases para ir viendo su desarrollo y su comportamiento. Diagrama de clases. Diagrama de clases. Oímos en videos anteriores, arrastramos entonces nuestro proyecto y él ya está captando la relación de herencia que hay entre la clase base y las clases derivadas que hemos agregado a nuestro proyecto. Por el momento, por supuesto, no tenemos nada implementado aquí, que es lo que vamos a hacer inmediatamente. Y ya cumplimos entonces con el primer paso, que tiene que ver con el modelamiento de nuestras entidades, la relación que hay de herencia entre ellas. Ya definimos la clase cuenta como nuestra clase base. Vamos entonces a agregar las características, los métodos o tareas en el siguiente video.